En lo que se van conectando, y antes de comenzar con las exposiciones, me gustaría tocar un tema importante y aprovechando lo que comentó la compañera la última vez, para la próxima semana vamos a hacer, digamos, un proyecto final. ¿De qué va a tratar este proyecto? Estoy pensando, meditando y me he estado dando cuenta, no solamente de manera social, sino que de manera muy general no se le da mucha importancia a la depresión y campañas contra el suicidio. Pues, sinceramente es un tema bastante delicado. ¿Por qué? ¿Por qué nació este interés de la nada? Si se supone que ya teníamos como que un plan previo. Por lo mismo, me he estado dando cuenta que muchas veces no se le presta, no se le da como que la atención necesaria. Vaya, incluso ustedes como universitarias pueden sufrir de depresión y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Hay, hay compañeras que ya están en bachillerato, o sea, se ve, Jazz González, creo, y ya están trabajando con gente de mayor edad. Y realmente no se le presta mucho la atención en ese aspecto. Por esa razón me gustaría que, más que nada, qué opinan de este tema. Pero antes de comenzar con las exposiciones, comenzar con lo demás, compañeras, compañera. Porque vuelvo a repetir, o sea, muy alejado el tema, probablemente sí se vea. Los temas que hemos estado viendo y analizando está bien, como estoy comentando nuevamente, es un tema, bueno, eso es completamente alejado, muy bien, de hecho es muy alejado. Y como vuelvo a repetir, quiero que ustedes me den su opinión si realmente creen que es un buen tema o no. Pero bueno, lo mismo, hay campañas hasta el día de hoy que, vaya, no se le presta mucho la atención a este tema. Hay gente de 40, 50 años que ya incluso se suicidan. Y como vuelvo a repetir, vamos a estar viendo por último este tema que son psicopatologías en educación. Pero, pues sí, me hubiera, como bien dice la compañía, ya dio su punto de vista. Y espero el punto de vista de las demás. Porque bueno, mismo vaya, es un tema. Igual, compañeras de línea, por favor, denme su punto de vista sobre esto. Es un tema bastante difícil, es de hablar incluso. Vaya, es algo que simplemente no se le presta mucha atención. Y como dice la compañera, pues sí, pues, no se le. Podemos verlo, no podemos verlo, ya es decisión suya. Pero realmente sí me gustaría que al menos tocáramos este tema muy a la ligera. Porque vuelvo a repetir, a día de hoy, primaria, secundaria, bachillerato, se prevé el bullying. Ustedes lo van a ver. Me comentaban chicos de Sabatino, es que nos mandan a cursos, nos mandan a clases en agua. Sí, está bien. Pero ¿cómo vamos a afrontar un problema así el día de mañana? Realmente ustedes como docentes van a llegar, van a hablar y nunca van a ver realmente qué es lo que está pasando de otro lado. Por esa razón es que sí, realmente me interesa este tema. Pero, compañeras, ya la compañera Ana dio su punto de vista. Compañera Araceli, ¿qué opinas sobre esto? Un punto de vista que sí sería importante, ya que hay unos jóvenes que no piensan las cosas, por lo que deben de estar informados sobre no hay alguna decisión con respecto a este tema. O sea, realmente sí, o sea, como vuelvo lo mismo, cada quien va a tener su punto de vista, vuelvo a lo mismo.
pero si al menos muchas veces, incluso si estamos viendo ciencias sociales, ¿qué está estudiando ciencias sociales? Vaya, ¿qué área implica la ciencia social? Entonces, realmente este tema sí me interesa que se hable con toda seriedad del mundo porque ansiedad, depresión, o sea, prevención del suicidio son temas muy, muy delicados. ¿Sale? Como vuelvo a lo mismo, tendrán su punto de vista, es muy respetado. Lo traje este tema por una situación que me llamó bastante la atención. Compañeras, vuelvo a repetir, denme su punto de vista. Aquí solamente 3 compañeras ya me dieron su punto de vista sobre este tema. Porque vuelvo a repetir, no es más que nada la ciencia social y la humanidad. Ser humanistas por lo menos un momento y ver el otro lado de la moneda. Porque ustedes van a ser docentes. El día de mañana van a estar en el salón, van a estar viendo qué alumnos tienen, qué personas van a estar a su cargo. Y no creo que no van a dejar el lado humanista para enfocarse solamente en los docentes, ¿no? Pero realmente quiero escucharlas, quiero escucharlas. La compañera ya me dio su punto de vista. Quiero escucharla, compañera. Quiero escucharla. Si ya 2 compañeras me dieron su punto de vista, la compañera también. Quiero escucharla. Realmente hablen. ¿Vale? ¿Alguien más? Compañeras de línea, compañeras de presencial. Pues si nadie más va a hablar, entonces continuamos con los temas, digamos, normales. Ya platicaré de forma individual porque ella me llamó la atención este tema. ¿Vale? No, no quiero, bien dice la compañera Excel, meter otro punto de vista o meter algo más personal aquí. Pero sí me llamó la atención en el tema por algo delicado. Pero pues, vamos a comenzar, salen las exposiciones. No, o sea, no quiero forzarlas a algo. No quiero forzarlas a algo. No, o sea, no quiero forzarlas a algo. Y no es en el salón, sino que es más personal mío. O sea, es más personal mío. Sale. Comienzan las exposiciones. Exposición del primer grupo. Grupo de Itzel, la compañera Ana, la compañera Evelyn. Ana. Sí, no está. ¿Qué? No, dejé 2 grupos. Por un grupo. Pues de los grupos. Ok, pasa, que tengan que pasar, o si no, vamos al siguiente tema. El primer grupo no se encuentra. Pues ya. Segundo grupo, pasa de manera individual. Compañeras, hagan la siguiente anotación, por favor. Me comentan cuando ya, para que empiece yo a dictar. ¿Sale? Es un pequeño dictado, porfa, para ver lo relacionado del tema del día de hoy.
Por ahí me mandan un puntito o algo para avisarme que ya están listas para escribir. Compañera, esa con su libreta. Ah, perfecto. Pónganle atención. Me dejó un tema que es sobre las parafilas. Siento que en mi opinión son muy igual de acuerdo al tema, entonces preferí tomar un tema que sí está en el temario y que a lo mejor, pues si lo vimos, no recuerdo bien, y pues voy a estar un poquito repasando el tema. ¿Me comentan si es que se ve en cámara? ¿Me comentan si es que se ve en cámara con medidas de línea? Bueno, en este caso voy a hablar sobre el enfoque sistemático o sistémico. Bueno, ¿esto qué es? Este es un proceso lógico que se aplica para la resolución de problemas. Este enfoque se ocupa para la precisión de algunos proyectos o, como aquí bien lo dice, una resolución de problemas que queremos enfocarnos. De igual manera, este consiste en un método de análisis para obtener un amplio razonamiento y pensamiento crítico en relación a los fenómenos, problemas y situaciones que ocurren dentro del sistema. Bueno, bueno, ¿a qué se refiere con sistema? Bueno, se enfoca en los procesos lineales y metódicos, es decir, que se enfoca en un solo, por así decirlo, un solo tema, en el cual pues se quiere llegar a una solución y pues se busca una estrategia. Bueno, de igual manera, pues sirve para obtener un texto más amplio de un problema o situación a afrontar. Bueno, se hace referencia, por lo tanto, bueno, se puede ser ejecutado y se previenen problemáticas futuras que se identifican patrones. Bueno, también es útil para la hora de trabajar en equipo y sobre todo para si te toca tener, bueno, para poder, sí, para saber si lo puedes ser líder, por así decirlo. Bueno, ¿a esto qué se refiere? Si lo enfoco en un diseño de estrategias, que de igual manera es como un sistema de es decir, que nos ayuda a la solución de algo que queremos llegar, por así decirlo. En estrategias podemos decir cuando un alumno, por así decirlo, no sabe cómo armar la cabeza o necesita alguna ayuda con En lo que se acuerda la compañera, alguna de ustedes de las que están sentadas, apóyela. Ya vimos ese tema también. Bueno, ayuda a la resolución de estrategias. Por ejemplo, podemos buscar la manera de resolver, pues, cómo los alumnos pueden resolver más fácil pues, los cuestionarios que se les ponen, el armar rompecabezas o secuencias de números, o también a las actividades que motivan a alcanzar a los alumnos. Bueno, de igual manera, pues como aquí dice, bueno, este es un beneficio que nos puede facilitar nos puede facilitar el control de varios aspectos de nuestra vida, ya sea social, económica y de la salud. Pues, como ya lo había mencionado anteriormente, nos ayuda a la resolución de problemas y a descubrir de dónde provienen, para así poder, pues, enfocarnos en ellas. Y, bueno, esto tiene una mejor comunicación directa y se mejora el proceso de razonamiento. Bueno, en este caso, pues, si lo enfocamos en el aprendizaje de los alumnos, pues, nos va a ayudar también en poder, pues, tener una mejor comunicación con ellos y así poder llegar a una solución o alguna complicación que ellos tengan en diferentes temas. Y bueno, eso es Ok. ¿Todas compañeras en línea, compañeras de presentación? Ok. Perfecto. Solo como observación, ahorita vamos a dictar el tema original, porque el tema original sí tenía que ver, pero pues luego te lo dictamos. ¿Vale? Le agradezco, compañera. Para quien puso atención, se tocaron 3 temas importantes, el otro con más conocimiento, y la metodología EduScrum y Scrum, ambas metodologías aplicadas al trabajo en equipo, que como bien saben también lo vimos.
Y eso creo que al parecer no lo tocaron de manera textual, ¿vale? Pero sí, los tres temas que dio la compañera son el otro con más conocimiento, la metodología Scrum y la metodología EduScrum, respectivamente, ¿vale? Nadie más va a pasar a exponer, procedo a dictar. Entonces, si nadie más. Caso suyo ya me explicó su situación, así que por esa razón no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, saque su libreta, procedo a explicar el tema de hoy. El tema de hoy, la parafilia dentro de un grupo social. Me dicen cuando ya para que proceda yo a explicar lo que sigue. Las parafilias en muchas ocasiones tienden a presentarse desde edad temprana. Las parafilias en muchas ocasiones suelen presentarse desde edad temprana. Ya que en ocasiones estos derivan las parafilias en muchas ocasiones suelen presentarse desde edad temprana, ¿sí? Ya que esto depende del grupo social. Principalmente desde el núcleo familiar. ¿Cómo, profe? Desde el núcleo familiar. Ya que si no se prevé con anticipación, esta suele influir en el aprendizaje. Procedo a explicar el tema de hoy y como lo estábamos viendo la semana pasada, estábamos explicando acerca de las enfermedades como es el TDAH, el autismo y las diferentes parafilias. ¿Por qué estábamos hablando de eso? Simple y sencillamente, en muchas ocasiones un problema tan grande como lo es el autismo, la parafilia, perdón, la dispraxia, el TDAH, incluso las parafilias que son traumas o incluso enfermedades psicopatológicas nunca se suelen presentar de manera exacta. Por ejemplo, estábamos hablando la semana pasada acerca de la dislexia. ¿Qué es la dislexia? Ya habíamos comentado que era más que nada la enfermedad que se habla sobre enredarnos al hablar, decodificando palabras y mostrando otras en suave. ¿Sale? Incluso la dislexia no se debe más que nada a problemas más sociales, sino más intelectuales de la audición o la vista. Por esa razón es que la exposición original era acerca de las parafilias. ¿Cómo se da una parafilia?
Si al menos leyeron un poco, las parafilias nacen principalmente de una experiencia traumatizante que puede presentarse desde edad temprana. Por consecuencia, ¿qué sucede? Dentro del aula, muchas ocasiones se llegan a presentar problemas como lo es el acoso o problemas incluso más superiores como lo es el autismo. Los niños con autismo de manera principal tienden a presentar desconocimiento de la autoridad, por consecuencia, ¿qué pasa? Suelen ser bastante agresivos. Y si son bastante agresivos, suelen de presentar una dificultad bastante grande al momento de entender el aprendizaje. Ahora bien, ¿qué tiene que ver dislexia, parafilia, TDAH, ansiedad, compañero Eren? Exactamente. Por esa razón, la semana pasada estuvimos viendo el principal tema que era los lóbulos cerebrales, los cuales influyen bastante dentro de la educación. La compañera Sol decía algo muy importante, el cual era que en muchas ocasiones la parte de la visión depende más que nada de aspectos muy generales, como lo es el forzar la vista en determinada situación. Pero recordemos que la parte cerebral, que es el lóbulo occipital, se basa más que nada en la parte de la visión. Es decir, si una persona suele presentar dificultad para la visión desde temprana edad, esto se debe más que nada al daño que ha recibido en el lóbulo occipital. ¿Vale? En la parte frontal y parietal, muchas ocasiones se suele presentar este tipo de problemas, ya que como lo he dicho en muchas ocasiones, nosotros nos vamos a enfocar en el estudio social, es decir, en cómo los alumnos pueden mejorar su aprendizaje a través de diferentes problemas. Pero no solamente debemos de basarnos única y exclusivamente en la metodología, sino de igual forma en los problemas que ustedes pueden presentar. Ya que si ustedes tienen diferentes problemas al momento de aprender en consecuencia, aunque el profesor tenga una estrategia súper mega elaborada, si el niño no aprende nada, en consecuencia no va a servir de nada. Por esa razón es que las parafilias influyen bastante en este aspecto. ¿Por qué? Se han presentado casos desde la primaria donde niños suelen atacar directamente las partes íntimas de las niñas o viceversa. En consecuencia, estamos hablando de que los niños suelen desarrollar el interés sexual desde la etapa de los 6 a los 12 años de edad. Por consecuencia, esto va a influir bastante en el aprendizaje y en la metodología el cual él va a obtener. Los signos de la dislexia pueden ser difíciles de reconocer antes de que el niño pueda incluso presentarse en el aula. ¿Eh? Una vez que el niño desarrolla la dislexia, ya no va a haber una manera de prevenirla. Por esa razón es que el principio de la clase, por esa razón es que al principio de la clase estábamos hablando acerca de la depresión, que es otro de los temas bastante importantes que influyen bastante dentro de la educación. Si ustedes abren en internet y buscan la tasa de suicidios de manera escolar, podemos hablar que de 2018 a 2021, gracias a pandemia, la deserción escolar, así como depresión, ansiedad, estrés y diferentes problemas mentales, se desarrollaron en esa etapa. ¿Qué tiene que ver? Efectivamente, tenía que ver principalmente ya que el pandemia hasta el día de hoy es uno de los temas que más se ha sonado, ha tocado y que muchas veces solamente se habla desde la perspectiva social. ¿Cuál es esa? Que pandemia se nos da como la enfermedad mortal, que es verdad, pero en muchas ocasiones no se suele ver más allá de lo que los niños están sufriendo. Hay niños de 12, 13 años que han sufrido depresión y se han suicidado.
Si usted observa, si nosotros vemos o tenemos a un grupo que se conoce bastante bien, en consecuencia el TDAH va a interactuar ahí mismo. Es decir, la persona siempre va a estar en diferente distracción. Por consecuencia, el nivel educativo va a bajar. ¿Qué tanto va a bajar? Esto va a depender más que nada del porcentaje educativo. Hasta el día de hoy, recordemos que incluso el gobierno en este nuevo ciclo escolar arrojaba que las personas ya no podían reprobar porque nos vamos a basar en esto. Aquí está. El nuevo plan de la SEP nos arrojaba que esto es más que nada por fases, que es por fases porque los niños ya no podían avanzar por el nivel de estrés, de depresión, de TDAH y diferentes psicopatologías que se presentaban. Y por consecuencia, ¿qué dijo Papá Sep? Papá Sep, ¿qué es lo que dijo? ¿Saben qué? Entonces veo que muchos niños están interactuando más con la sociedad y menos con el nivel educativo. Por consecuencia, es hora de modificar todo este plan de trabajo. Es decir, ahora voy a manejar los niveles educativos por fases. ¿Sale? Las nuevas materias incluso que se agregaron son lenguas, saber científico, ética, naturaleza y sociedad y lo humano y comunitario. Es decir, incluso desde edad temprana se debe de estar enseñando empatía, ética y los valores dentro de la sociedad. Continuando con el tema de TDAH. Si vemos en el pizarrón, anoté 4 problemas principales, los cuales son TDAH, autismo, trastorno disociativo y ansiedad. TDAH es el trastorno de déficit de atención hiperactiva, el autismo es el desconocimiento de la autoridad. Ansiedad es un elemento muy importante que hasta el día de hoy se ha manejado, incluso desde la etapa adulta, y trastorno disociativo, este último, como consecuencia de los otros 3. Si a un niño no se le enseña que tener parafilias de edad temprana es algo malo, el trastorno disociativo va a hacer que desde la edad adulta ya sean asesinos, incluso sean criminales, tal como les dejé investigar la tarea de las psicopatologías del Dr. Holmes y de Jack el Destripador. Ya que recordamos que asesinos como Jack el Destripador utilizaba conocimientos de medicina, conocimientos acerca del cuerpo humano, anatomía y diferentes temas. La prevención y la actuación son 2 temas que se deben de tocar de igual forma dentro de la ciencia social. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque si nosotros no sabemos cómo prevenir este tipo de problemas, no vamos a saber cómo actuar. Compañera Carmen, creo que es la que más me pone atención. Nígame usted, ¿escuchó el caso de la señorita que por quitarle el teléfono, la docente se lo quitó, mordió al compañero? Fue un trastorno disociativo. ¿Por qué? Porque ya no estaba conociendo la autoridad misma. Ella decía, ¿sabes qué? ¿De aquí dame mi celular? O de plano, aquí nos agarramos a golpes. Y era en el aula. Estamos hablando de que era directamente en el aula. Por esa razón es que se deben de desarrollar diferentes campañas escolares para prevenir todo este tipo de problemas. Copian. Si trae la exposición, adelante. Ok. Es lo que noto. Perdón. Adelante.
Ah, ok. Entonces, primero, quito esto. Y ahí lo quito. Y ya se ve. Ah, la compañera ya sí lo vino. Ya me avisó. No, o sea, el cambio de sí me avisó. Respondí. Antes de comenzar, voy a hacer una pequeña introducción para que me pongan atención y dejen de estar haciendo ruido. Ted Bundy, si ustedes bien investigaron, creo que los compañeros me dan la razón, Ted Bundy fue un estudiante que después de determinada edad se convirtió en asesino gracias a sus conocimientos acerca de psicología, pudo engañar a las mujeres. Así que vamos a ver cómo fue el proceso para convertirse en asesino. Y vamos a seguir tocando este tema, compañeras de línea, pónganme atención. De equipo, bueno, el tema de la decisión sería de Tesconi. El equipo está conformado por María Carmen, Carmen Torres y supervisar el equipo todo de un poquito de la historia de bueno, esa es la segunda visita. Teodoro Roberts. Perdón. En Estados Unidos, 4 de noviembre de 1946. El muy pequeño creció en medio de un engaño, pues su madre no pudo contar con el apoyo del padre biológico, particularmente es un burla. Publicó desde el canal de Soteja, donde él creció creyendo que ella era su hermana mayor y sus abuelos eran sus padres. O sea, no creció como tal con su madre biológica, que creció con otros ideales. Bonnie tenía como una personalidad psicópata, ya que poseía conductas que no hacían entrar en conflicto con la sociedad, con la escuela y hasta incluso con su propia familia. Por desprecio de sus normas. También estaba comenzando a desarrollar como una personalidad de infancia que llenaba de materias del abandono de mentiras, en el abandono de su madre o abuso de sus abuelos. También una parte que nos comenta es de que una vez en adulto la idea tanto es así que no reconoce los abusos sufridos por las de otras personas, ya sea como de niños, de sus propios primos o de sus propios tíos. También nos dice que para la psicópata neurológico es la consecuencia de sus fines. Cuando no consigue llegar a la frustración o hasta incluso el momento del enojo que es para provocarnos.
También demuestra como que cada vez se sentía humillado por otras personas o etiquetado como incapaz, así como las cosas que fracasan en un aspecto de su vida. También lo que comentaban en aquel momento de que, bueno, le etiquetaban sus propios compañeros, ya hacía una agresión tanto física como incluso verbal, pero llegaba más al físico, porque no le gustaba que le etiquetaran por niños de abandono o niños que vive con sus abuelos. Alguna de su personalidad era carecer de autocrítica, sin sentimientos de culpa por los crímenes que cometía y hasta incluso hasta poco sentía amor, empatía o culpa de lo que llegaba a hacer, ya sea por matar a chicas o incluso, creo yo, por lo que he investigado también, incluso empezó a matar animales. No sentía ningún sentimiento, ningún emoción al momento del acto o al momento de la acción. También Millon y Davis, del 2001, lo nominó como demasiado o énfasis semático, que le implica a los psicópatas que son incapaces de entender, expresar o significado. Era el momento que hacía esos matanzas o esos asesinatos, él no sabía el motivo de si era correcto o no era correcto lo que estaba haciendo, si era legal o ilegal. La variedad de psicopatía de Bundy es que era muy desalmado, con gran impulsividad cognitiva y criminal. Estos tipos de personas son crueles, fríos, que disfrutan matando y son asesinos natos. Su falta de sentimientos de culpa se traduce en todo tipo de justificaciones para sus actos. Ya se había mencionado porque pues con las cosas que fue creciendo a base de mentiras. La psicopatía en su fase narcisista lo llevó a tal punto en el que despedía a sus abogados porque se creía mejor que ellos. Bueno, estas son algunas de sus víctimas. En total, por lo que yo investigué, fueron 27 víctimas, todas mujeres. Aquí no entramos en detalle. Y de diferentes estados. Su última víctima fue Kimberly Moss, de 12 años de edad, a la cual violó y estranguló. Su cuerpo fue encontrado el 7 de abril de 1978. ¿Te dejó? Perdón. También nos decía que el histórico psicópata que obtenía placer con dolor de otro ser humano y en contra que tenía sobre sus víctimas. Por algo que nos investigamos fue que también era adicto a lo prohibido, a porno, y por él se emocionaba o tenía excitación al momento de matar a sus mujeres, bueno, a las señoras o mujeres. También hasta el punto de la muerte, incluso después, o sea, las violaba después de la muerte, cuando ellas estaban muertas o antes de matarlas, por algo que describía en la biografía de Anton, que solía enfrascar o golpear a sus víctimas y motivar después de las muertes. Y pues por los que dicen que su última víctima fue Kimberly, de 12 años, en total, él confesó y por lo que ellos saben que fueron 36 asesinatos, pero pudo haber matado a incluso más mujeres, pero no se identificaron cuántas eran en total. Y la frase que puso que tenía era de que toda la carga que ha estado salvando con las mujeres que mataban estaban dirigidas con su propia madre, por el mismo tema del abandono o incluso el tema de no recibió amor propio de su mamá. Por último, en la última diapositiva, salía el poquito que tenía al momento de hacer los disparos, que ahí también nos daban los cadáveres en su propio carro y sus cráneos. Daniel Watch. Esa era su... La compañía de la serie sí está bien. Así.
Esta era su donde prometía sus. También, dato curioso, dato, en su bochita encontraron hasta incluso como los dientes de las víctimas. Ya, bueno. Permiso. Les agradezco mucho a mi compañera Rosita de Juan para dejarme mayoría de la exposición, proceder a explicar este tema. Desde la etapa de los 5 a los 18 años, las personas solemos aprender de diferentes maneras. Ya lo vimos, al igual que uno de esos ejemplos era el estudio dirigido. Recordemos que el estudio dirigido va más encaminado a qué temas nos interesen, nos llama la atención, al igual que cómo nosotros se nos va a aplicar este tipo de conocimiento. De un momento. Okay. Al igual de cómo una persona va a dominar el tema sin ningún tipo de dificultad. Ahora, en muchas ocasiones la didáctica de la ciencia social se basa más que nada en el estudio y posterior análisis de un grupo en específico, pero más sin embargo nunca se le da la suficiente atención como para mencionar que muchas veces se necesita un perfil humanista preventor. ¿Qué es un perfil humanista preventor? Que una persona menos, como bien lo decía la compañera Araceli, tenga un poco de empatía y pueda ver más que nada qué diferentes problemas se presentan en un grupo en específico para posteriormente tratar de actuar y seguir en un camino. Bien. Y acá recordamos que incluso las estrategias y técnicas didácticas que se presentan en la educación tienen que modificarse de manera lineal con el tipo de alumnos o el grupo en el que nos presentemos, ya que si nosotros desarrollamos una estrategia didáctica en el cual incluyan elementos que se desconocen, por ejemplo, cuando las manden a las sierras, que se supone que actualmente SET ahorita está haciendo eso, entonces, ¿cómo vamos a poder implicar el trabajo colaborativo con niños que ni siquiera saben cuál es la finalidad de que ellos están ahí? ¿Bien? Las estrategias y técnicas, recordemos que de igual forma son procesos sistematizados que nos ayudan a presentar este tipo de situaciones. Bien. Vuelvo a repetir el caso anterior, compañera Araceli. ¿Cómo se suscitó? ¿Usted qué opina sobre ese video? De la chica que no sabes qué, no me das mi celular, te jalo de los cabellos. Estaba sentada, era entretenida virtual, ¿no? Se lo arrebataron o lo quitaron. Y aquí no pasa. No, aquí no pasa. Aquí todos ponen atención, pero estamos hablando de frustración, agresión. Una acción-reacción. Entonces, compañera Carmen, llegamos a la conclusión de que en diferentes enfermedades psicopatológicas como es la frustración, agresión, pueden presentarse en el aula, sí o no. ¿Por qué? Perdón. Compañera Sol, entonces llegamos a la conclusión de que enfermedades psicopatológicas como es la frustración, agresión, pueden presentarse en el aula, sí o no, sí, ¿por qué? Sí.
Por parte de nosotros, que hay una falta de Entonces, ¿qué nos referimos cuando hablamos de didáctica? El modo. ¿Qué nos referimos cuando estamos hablando entonces de didácticas? Ya lo estamos viendo. ¿Qué le suena algo didáctico? ¿Práctica de qué? o incluso de una para que comprendan que de una forma más fácil. Entonces, yo pongo un niño de los 0 a los 5 años en un ambiente como es la famosa 46 y posteriormente me mando a la primaria, ¿qué va a pasar? Perdón, la 46 es un lugar muy conocido porque roban autopartes. Roban autopartes. Si yo pongo un niño de 0 a los 5 años encaminado a este tipo de ambientes, ¿qué pasa cuando entra a la primaria? ¿Por qué? Porque Entonces, de los 5 a los 18 años, ¿qué se presentan? Psicopatología. ¿Qué pasa si yo pongo un niño de 0 a 5 años que lo llevo al burdel, que lo llevo de ahí, sabes que no tengo con quién dejarte, vámonos a ver a las señoritas de la vida de adelante? ¿Qué pasa cuando crece? ¿Y eso qué es? Una parafilia. Incluso aunque ustedes desconocen completamente un ambiente como lo es Tenancingo Tlaxcala, ¿qué pasa con los niños de los 0 a los 5 años? Están conviviendo en un ambiente totalmente distinto como lo es la unidad de la Constitución. Estamos hablando que de la etapa de los 0 a los 5 años hay niños que directamente crecen en un lugar como lo es Tenancingo Tlaxcala. Salimos un tanto de guión. ¿Se hace Tlaxcala? ¿Qué parte? Mira. Queda lejos, ¿no? Amigos. Vaya, yo de... sí, porque si yo de San Pablo acá me hago 1 hora, pues imagínense, Guamantla es casi 40 minutos, ¿no? Son casi 2 horas. Seguimos. Entonces, un lugar como lo es Tenancingo Tlaxcala, que se enfoca principalmente en la parte de la Constitución, podemos entonces tener en cuenta que un lugar así va a modificar las actitudes y comportamientos de un niño. Por consecuencia, estamos hablando de que las diferentes técnicas y estrategias que van a desarrollarse durante la etapa de los entonces un niño va a poder desarrollar parafilias y por consecuencia las va a aplicar en la educación. Es decir,
Póngame atención, una actitud antisocial va a generar violencia y por consecuencia una debilidad en un grupo social. Que una persona de los 0 a los 5 años se enfoca principalmente en desarrollar una paradigma como lo es el acoso sexual o la atracción sexual de manera muy agresiva, ¿sí? Por consecuencia, va a, va a desarrollar actitudes antisociales, por lo general, por consecuencia de la violencia, y de la violencia va a generar una debilidad en la sociedad. Compañera Araceli, ¿dudas o preguntas? Pero se puede llevar actitudes sociales y violencia. Con el convivio, con Entonces, ¿de qué estamos hablando? De enfermedades psicopatológicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de qué nos habla la materia? De didáctica y por consecuencia. Sí. Pues bien. Continuamos. Saquen su libreta. Voy a volver a editar. Cuando ya esté lista. En muchas ocasiones la sociedad ¿vale? Bueno, lo hizo mi mamá. Bueno, me hace. El grupo social en muchas ocasiones ¿qué pasó, compañera Marisela? En muchas ocasiones los grupos sociales en muchas ocasiones la sociedad perdón. En muchas ocasiones la sociedad suele presentar perdonen, pero no quiero tomar el pelo. Continuamos. Le compro una. En muchas ocasiones la sociedad suele presentar actitudes o si quieren pueden presentarlo, si no lo debatimos ahorita. Adelante. Compañera, adelante.
En lo que el compañero Excel proyecta sus diapositivas. Excel proyecta sus diapositivas. Me gustaría que al menos me prestaran 5 minutos a su atención. No, 5 minutos. No es eso. Temprano en clase, comenté acerca de que me hubiera gustado que veamos depresión. La compañera Mariana más o menos sabe a qué tema me estoy refiriendo. Ya va para 15 días, casi 20 días aproximadamente. Una persona falleció, una persona mayor, y esa persona se suicidó. Pues sí, se suicidó. Y como digo, San Pablo del Monte es muy conocido porque no mucha gente tiene estudio. Acaban máximo la primaria, secundaria. Y realmente, como digo, la depresión puede llegar en la etapa adulta, en la vejez. Digo, son temas que no muchas veces se ven, ¿no? Así que, si no digamos, les interesa porque es, como bien dicen, es un tema muy alejado, pero al menos pongan un poco de atención el día de mañana, ¿no? Pónganle más atención a la gente que lo vean. Dale, pasa a exponer la compañera Itzel. Sal. No, porque a ver, tenemos que pagar el... Bueno. Así. De los asesinos. Repitan conmigo. Psicopatologías. Entendí, pero... Bueno, esta es un área que está dedicada a estudiar los trastornos o los síntomas psicopatológicos que tienen un origen biológico. Esta tiene bueno, es bien que sea porque tiene alteraciones anatómicas o bioquímicas. Y el término se refiere del griego psique, que es una razón o alma, y patos, que es padecimiento, y logos, que es razonamiento. Sí. La terminología viene de la palabra psique y patos. Lo más obvio. ¿Ya? Simpatía. Bueno, este trastorno de personalidad que se caracteriza por una insensibilidad afectiva, o sea que no tiene capacidad de sentimientos, ¿verdad? O una carencia de empatía o una ausencia de remordimiento. Que aquí nunca pasa, ¿verdad? Aquí nunca pasa. Por eso se hace eso, ¿no? Por eso viene normalmente están ligados a una imposibilidad o falta de autocontrol que lleva a los sujetos a A cometer delitos.
a matar a la gente, secuestrarla y así. No, muchas veces los delitos se basan desde un robo a camiones hasta... Ah, matan de todas formas. Ay, qué- Cuando trabaja más, trabajo matan. Bueno, esta se diagnostica por una conducta irracional o de conciencia, o sea, un vacío emocional que la persona tiene, entonces por eso pues, se le dan el tipo de acto, ¿no? Y van en busca de emociones fuertes y no experimentan miedo. Entonces, por eso cuando vemos a un asesino o nos tratan en la tele, no se ve que tenga sentimientos, remordimiento, ni alguna de otra tipo de situaciones, porque pues no le tienen miedo a estar matando a la gente, a secuestrarlos. Y normalmente ellos suelen ser manipuladores y explotadores. Sí. Bueno, los psicópatas se caracterizan por una falta de conciencia y habilidades empáticas. Parecen indiferentes a que se les castigue por sus acciones, o sea, que no les importa lo que les pongan, sí pueden ponerlo, ¿no? Lo que les, cómo los castiguen, porque comentaba mañana, no tienen sentimientos, lo que no les remueve lo que quieran. Tienen un rango de realizar conductas criminales, pero no todos ellos toman ese camino. Han sido por los motivos de cartera, de congénitas y por temas de adaptación social. Los tipos de psicópatas son los primarios, los cuales son un psicópata puro, y los secundarios que son capaces de mostrar culpa y remordimiento estableciendo relaciones afectivas. Alto. Interrumpo un ratito. 8 características básicas de las personas que normalmente suelen presentarse de manera muy natural. Uno de esos, ausencia de remordimiento, tendencia a mentir, engañar, estafador, manipulador, una necesidad de estímulos bastante grande o una tendencia al aburrimiento. Ahora, dirán nuevamente, ¿por qué les pedí este tema? ¿Recordarán el dibujo que les pedí que hicieran en la última clase? Ninguna de ustedes, ¿por qué lo hice? Por esto. Varias de ustedes presentan este tipo de actitudes. Varias de sus compañeras presentan este tipo de actitudes. Por consecuencia, aquí les pregunto, ¿esto hasta el día de hoy se ve normalizado en la educación? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Pues, porque no toman, bueno, no toman importancia a los alumnos en ninguna de estas cosas. Como que los alumnos están en su mundo y los profesores están en su mundo de los estudiantes. Pues como que eso. Entonces, compañera Mariana, hasta el día de hoy, ¿usted cree que verdaderamente deben de existir campañas escolares para que tanto docentes y alumnos puedan conectarse directamente y prevenir este tipo de actitudes? Claro que sí. Incluso vuelvo a repetir, las personas de línea no hicieron ese dibujo, pero en el caso de ustedes, compañeras, las que hicieron sus dibujos presentaron diferentes actitudes, varias de ellas incluso presentaron ansiedad. ¿Saben? Por ejemplo, la compañera Fer presentó diferentes actitudes, dado que en muchas ocasiones la personalidad que ella presenta, por lo general suele ser bastante diferente a la que presentan los dibujos. Por consecuencia, nunca debe de existir esta, digámosle, ignorar esta problemática, porque vuelvo a lo mismo, ya les pregunté. Entonces, si por ejemplo, aquí en el aula se normaliza bastante estas actitudes, ahora imagínense en grados menores, por ejemplo, bachiller o secundario. Ustedes como docentes, ¿creen verdaderamente que se van a dar cuenta con estas actitudes? En algunos casos, Por ahí que saben bien de todo lo que saben. Bien decía la compañera, hay materias que llevan esa carrera que ya le están enseñando cómo prevenir y tratar. Pero la meta del día de hoy era analizar qué otras áreas se pueden ver. Porque vuelvo a lo mismo, actitudes tan normalizadas como
superficialidad, ¿cuál era el otro que me presentaron? Egocentrismo, narcisismo, son actitudes que pueden evolucionar. Y vuelvo a lo mismo, hasta el día de hoy ustedes ni siquiera les ponen atención. Incluso dicen, es que, profe, yo estoy trabajando con niños. Sí, están trabajando con niños, pero ¿cómo darse cuenta? Digo que ya será un poco, pues obviamente los niños estarán todavía más a controlar tantas emociones o les pasa en casa. Por ejemplo, los niños que sufren de abuso, como decía, abuso y que los golpean o simplemente abuso sexual, obviamente esos niños, pues, ustedes se van a dar cuenta más porque pues son chiquitos, no saben cómo ocultar lo que está pasando en casa. Pues como niños chiquitos siempre cuentan todo. Entonces es más fácil que a esa edad se le cuenta uno de lo que está pasando y prevenir este tipo de cosas. Obviamente va a costar más ya cuando los niños están, como decía, secundaria, bachiller, que ya saben más ocultar, algunos todavía les cuesta, pero otros ya saben más ocultar lo que está pasando. Y de ahí surge que se vuelvan los psicópatas. Ahora, siguiente pregunta, compañera Mariana, compañera Itzel. ¿Qué es más fácil para ustedes ahora que están llevando materias que ayudan a la prevención? ¿Atacar el origen de la enfermedad o hacer campañas solamente en un grupo en específico? Yo digo que hacer campañas porque si atacas a la persona, bueno, atacas el problema de la persona. No. Lo que voy es la enfermedad. Pues atacar la enfermedad para que ya no vuelva a pasar. Si tú haces eso como persona, o sea, tienes que tener sensibilidad. Si no tienes sensibilidad, pues la persona se va a sentir atacada y pues va a salir todo el asunto, ¿no? Entonces tendrías que empezar primero, yo digo, con campañas para que vean las cosas que hay y así, y ya ver si tienes suficiente sensibilidad para poder atacar la enfermedad de la persona. Y es que vuelvo a lo mismo, o sea, muchas ocasiones, por ejemplo, aquí en el aula no se normaliza tener un poco de empatía. No es en general, es en general. Pero vuelvo a preguntar, si en casos tan normalizados como la empatía no se trata a día de hoy, imagínense el día de mañana cómo van a tratar de hacer estas campañas, como bien dice usted, no tenemos ese perfil humanista prevento. ¿Cómo podemos actuar directamente si no nos nace verdaderamente? Porque vuelvo a comentar algo. Lo que acabo de comentar no viene nada al caso, pero algo que sí observé es que solamente Carmen estaba poniendo atención. O sea, con algo tan fuera de lugar como lo que comenté hace rato, solamente la compañera Carmen estaba poniendo atención. Y digo, apuesto que si el profesor aquí suelta la lágrima, a lo mucho hará bien y me da un papel. A lo mucho. O sea, digo, es un tema delicado. Y véanlo aquí. Véanlo en estos momentos con los compañeros. Véanlo. Realmente se está teniendo un ciclo de empatía. Entonces, vuelvo al mismo punto. O sea, realmente hasta el día de hoy se ha tratado de generar ese perfil humanista. Porque bien lo dije hace rato. Pueden llevar diferentes materias, aunque sea una estrategia súper mega impecable, súper limpia, súper genial, pero si no se sabe llegar al corazón de las personas, si no se sabe llegar realmente con la planeación, no van a poner atención. Digo, son temas que de primera vista dicen, pues, ¿qué onda? No estamos viendo enfermedades mentales, tanta cosa, pero cuando verdaderamente le buscamos el por qué, es cuando nos damos cuenta que muchas veces estamos fallando. Incluso en estos momentos, vuelvo a repetir, la compañera Carmen es la única que me puso atención cuando comenté lo que sucedió sobre el suicidio. Y digo, y es un tema tan delicado como el suicidio, y solamente una compañera me puso atención. Y no, tampoco estoy pidiendo que vengan y le den un abrazo, profesor, porque esto no tiene nada que ver. Pero a lo que voy es, si este tema se ve tan raro, imagínense el día de mañana cuando quieran aplicarlo verdaderamente. Falta el desarrollo de empatía. Y eso es lo más importante.
Porque lo mismo, actitudes como estas están muy normalizadas. Tendencia a mentir y engañar, tendencia al aburrimiento, son actitudes que sus compañeras presentan, gracias a los dibujos que presentaron. Pero digo, si solamente con esas características, no estoy diciendo que ya de mañana van a robar. Yo digo, si actitudes como estas se presentan normalmente, imagínense el día de mañana cuando tengan ustedes algún problema. ¿Con quién van a acudir? Compañera Excel, usted el día de mañana, ¿con quién acudiría si tiene un problema como el que como comenté yo? Que espero en Dios que no le pase, pero si algo le pasara, algo así, ¿con quién acudiría? ¿Con alguien en el salón? ¿Sí o no? Compañera Mariana, ¿usted acudiría con alguien en el salón? Bueno, lo mismo, pero en todo caso que no les pase. Acudiría con alguien en el salón. Convivimos todos los días. Bueno, ustedes conviven todos los días. Conmigo conviven lunes y miércoles. Pero algo muy importante en este ya casi fin de ciclo es que debemos aprender un poco de empatía. Porque pese a que, vuelvo a lo mismo, se ve muy, muy fuera de lugar el tema. Y dirán, es que, ¿por qué? Ya les expliqué. De los 0 a los 5 años se puede prevenir. Pero, ¿qué pasa si nos enfocamos en el inicio de la enfermedad? Perdón. El inicio de la enfermedad. Continúa con la última diapositiva. Bueno, ya no está. Así son. Ya lo mencionó. Ok. Bueno, ya. Puede ya. Dale, compañeras, muchas gracias. Continuamos con la clase. Compañera Araceli, me gustaría que diera su punto de vista sobre este tema. Sin tocar el otro tema, quiero que me dé su punto de vista sobre todo esto. O sea, creo que ambos sabemos más o menos a qué me estoy refiriendo. Dame su punto de vista. Pues desde ahí lo hice todo para poder ayudar a niños que empezamos a detectar ciertos para que no avancemos futuro y se vuelva un problema. Pero Compañera, ¿qué es su punto de vista sobre este tema? Más preocupante es que estás agarrando o no estás demostrando una constancia de ti, con no necesitas transmitir esa confianza y esa seguridad sobre demostrar la realidad, sobre la capacidad para ayudar porque yo sé no contarse con familiaridad del único. Aunque no se ve muy bien, vienen más, somos un equipo. Por último, la chica más interactiva. Bueno, su punto de vista sobre este tema. Sí, esa es agresión, mira, esa es agresión.
Esa es agresión. Ya, tu punto de vista. Ya, su punto de vista. Ah, pues, este, sí, vamos, como, ahorita me tocó una experiencia y que me tocó buscar un poco de donde plantea un trabajo y un chico que le ayudó a su compañero me dijo que podían hacer una actividad individual y me dijo no, que llega aquí con un nivel de pues sí, desde el principio y me dijo no, es para que me dio bien. Es como que por parte de los maestros que también están más fuertes, no se considera capacitar de Incluso, incluso no basándonos en la actualidad, creo que aquí el profe presente no me dejará mentir. Cuando estábamos hablando de la metodología que se aplicaba durante épocas pasadas, estamos hablando de primarias, secundaria en aquellos años 2000, bueno, caso mío. En muchas ocasiones a veces los docentes solamente les decían, es que convive, no, es que no quiero. Ah, bueno, tú vas con él y ya. Por ejemplo, sin que suene dramatismo esta vez, la apariencia del profesor no le beneficiaba en primaria, en secundaria. O sea, realmente, o sea, si así me ven, imagínense cuando estaba yo de niño, o sea, morenito, o sea, usaba yo lentes, imagínense. ¿Y qué creen que siempre me decían los profesores? Trabaja tú solo, sin problema. Digo, en épocas pasadas, siempre se aplicaba eso. Primaria, secundaria, siempre era de, ¿sabes qué? Trabaja tú solo, sin problema. ¿Cuántas veces no visité trabajo social solamente por esos problemas? Una universidad, no recuerdo cómo se llama, por ahí les dejo esa pequeña tarea, investíguenme qué universidad fue. Una universidad, un chico llevó una navaja y de plano les atacó a sus propios agresores. Dijo, ¿sabes qué? Ya estoy hasta el comino. Los amenazó, dijo, ya no quiero que me hagan bullying. ¿A quién creen que expulsaron? Y muchas veces creo que se ha observado, más que nada, ese aspecto. Porque digo, si la gente el día de mañana le pasa algo así, ¿cómo van a reaccionar? Incluso ustedes decían, es que yo ya llevo materia que me ayuda a tratar a los niños, sí. Pero ¿cómo vamos a estudiar adelante? ¿Cómo vamos a tratar de prevenir esos problemas? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de un problema totalmente invisible? Son problemáticas que hasta el día de hoy no se tocan para nada. Incluso algo tan peligroso como es la psicopatología. Estamos hablando incluso de cómo los niños aprenden. Y vuelvo a lo mismo, aunque podamos tener todo este tipo de
interacción social, si presentan problemas como todos los de esta lista, pónganme menos atención para leer esto de arriba, si presentan actitudes como estas, de plano, ¿qué van a hacer? Y digo, ya por ir terminando, les deja tarea. O sea, ahí tengo eso. Le digo, hasta el día de hoy los problemas han sido totalmente ignorados. Le digo, si lo humanista hasta el día de hoy no se les presenta, no va a pasar. Digo, expusieron 3 equipos. 3 con Mariana. Expusieron 3 equipos. ¿A cuántos creen que les pusieron atención? Digo, ¿a cuántos les pusieron atención? Y vuelvo a lo mismo, aunque esté yo escribiendo, esté yo haciendo esto, siempre me doy cuenta. No voy a estar como el Patricio viéndolo directamente. Esa cosa. Pero me doy cuenta. Me doy cuenta cuando hablan despacito, cuando están susurrando. Me doy cuenta. Y realmente, como siempre le he dicho, los temas aquí están. Aquí están. Hay dudas, adelante, díganme. Pero digo, si en exposiciones de sus propias compañeras se las pusieron, se la pasaron susurrando, se la pasaron en otras ondas. Digo, si a sus propias compañeras no les prestan atención, ¿qué va a pasar? Diría un conocido mío, pues a mí no me pongas atención, yo vengo, si hablo y listo, pero pues al menos a tu propio equipo, a tu propio equipo acá de trabajo, al menos pon atención a ellos. A mí como sea. Ya sabemos. También una parte no dejamos de descansar. Me quiere tomar el pelo. Es que vuelvo a lo mismo. Por último, la adaptabilidad social implica una conexión orgánica o poco orgánica con una sociedad en sí, que estudia la materia, cómo los grupos sociales trabajan, estudian, piensan, se manejan. Causa y consecuencia, si nosotros no entendemos las causas de por qué los niños tienen poca interacción en el aula, por consecuencia el aprendizaje se va a transformar en algo totalmente distinto. Aunque el profesor traiga el tema totalmente indiferente, la consecuencia es que se va a tratar totalmente indiferente. La parte activa y la parte pasiva son las partes principales, ya que lo más importante del día de hoy era que entendiéramos que en muchas ocasiones la parte activa es la que más suele influir en la parte pasiva. Si ustedes como docentes presentan actitudes agresivas, diferente tipo de actitudes, en consecuencia la parte pasiva va a adaptarse a ese tipo de actitudes. La didáctica siempre será cambiante, es decir, un grupo social jamás va a aprender o va a trabajar de igual manera durante todo un ciclo o incluso una vida. Debemos de nosotros como docentes y ustedes como futuras docentes estar entendiendo el cambio, estar entendiendo a los alumnos, estar entendiendo qué es lo que hacen y si hay algún alumno que tiene algún problema o incluso una psicopatología, entonces adaptarnos a eso o incluso, como bien dicen las compañeras, prevenir que se haga más grande. La metodología aplicada siempre va a ser aquello que nosotros vamos a trabajar. No nos vamos a basar única y exclusivamente en, ¿sabes qué? Mi guión dice hago esto, y ya. Siempre debemos adaptarlo, más que nada la parte humanista.
porque vuelvo a lo mismo, aunque yo venga, hable una hora, hora y media, la parte humanista va a influir bastante en ustedes, porque de ahí se va a dar cuenta uno si verdaderamente ponen atención al profesor o a sus compañeras, o directamente solamente se la pasan hablando. La prevención de la agresión, como bien toqué el ejemplo anteriormente. Si las personas, como es la chica del video, se puso así de agresiva con su propia docente solamente porque le quitó el celular, entonces no esperemos nada el día de mañana. Incluso chicos de pedagogía del cuatrimestre que decían, yo hice la misma pregunta, ¿cómo van a reaccionar o qué van a hacer cuando pase este tipo de cosas? Es que Sep me dice que anote yo en los reportes, pero si ya me navajeó, es que Sep dice que no anote en los reportes. Si nos vamos a basar única y exclusivamente en lo que nos dice la Sep, entonces voy a esperar a que me navaje alguien para que no anote yo en los reportes. Y en los consejos técnicos solamente se almacenan todos los problemas, pero hasta el día de hoy no hay ninguna solución. Y nada más, sin nada más que decir, nos estamos viendo la próxima sesión. Díganme algo. Enfermedades psicopatológicas, etc. Sí, son esas. Ok. Sí, sin problema, ven que es hasta que es una semana, un día antes de evaluaciones, pueden entender. Entonces, compañeras de línea, nos estamos viendo la próxima clase. ¿Vale?